Estamos a un mes del draft, menos de un mes. El día anterior al que estamos grabando este vídeo, martes 24, si no recuerdo mal. Ayer pues se cumplía un mes la fecha para iniciar este próximo draft. Ya hemos hablado un poco de la Combine, cómo construyen los equipos los Big Boards y un poco de los jugadores que más conversación o que creemos nosotros que van a estar dentro de ese top 10 de mejores jugadores de esta clase de draft. Pero también hay una pregunta que este año y bueno, todos los anteriores nos podemos hacer y que realmente nunca hemos respondido y queremos tocar y tratar directamente, y es ¿por qué hay posiciones que valen más que otras en el draft? Al final no es una opinión que podamos tener, simplemente es una realidad que la NFL, pues en la NFL pues determina cómo los equipos construyen sus rosters, ¿no? En base a cómo inician esa construcción de los rosters. Cómo gastan ese salary cap que hablamos además también en el anterior episodio, en el final, y cómo toman las decisiones del día a día, el día del draft. Es un poco lo que vamos a tratar de explicar hoy, y luego también pues lo aplicaremos un poco a la clase de 2026 porque hablaremos de las posiciones que realmente tienen talento, que pueden llegar a tener profundidad y de las que, pues siendo honestos, la gran mayoría preocupan bastante en cuanto a no solo talento, sino también a profundidad. Este es el cuarto episodio de la War Room. Guillaume, ¿cómo estás? Muy bien, estoy, pues eso, lo hablaba ayer con Paco, que creo que Ujú. te acercas un poco al draft y como que te empiezas a emocionar un pelín más por ciertos jugadores. Como que ya estoy viendo jugadores Eliges creer. de segundo o tercer día que me emocionan un poquito. No sé si es la histeria pre-draft, Puede ser. pero bueno, por lo menos vuelve la ilusión. Hay brotes verdes en este draft. Veremos a ver qué es lo que sucede de aquí al draft. Evidentemente habrá más contenido de draft, evidentemente, porque es al final el tema principal de aquí hasta finales de abril, que es cuando sucederá el draft en Pittsburgh. Y en el primer bloque de esta War Room, de este cuarto episodio ya que tenemos en esta temporada, la número 3 2 de la War Room, vamos a hablar un poco de qué es ese valor posicional, ¿no? Y por qué importa tanto un poco una pregunta que yo creo que nos hacemos de manera muy simple, ¿no? Es cuánto impacto pues, puede tener un jugador al final de élite en alguna posición concreta en el resultado de un partido, ¿no? Y al final la respuesta, yo creo que la conclusión que saco es que la respuesta evidentemente no es igual para todas las posiciones, no hay posiciones donde tener al mejor jugador de la liga pues cambia completamente lo que puede hacer tu equipo, y hay otras posiciones donde tener al mejor jugador de la liga es una ventaja, sí, pero al final no es el jugador en torno al que puede girar todo o al que puede, que puede acabar decidiendo un partido. No sé si tú al final, yo creo que esto es como lo que decía al inicio, que no es un poco opinión de una persona u otra, es un poco la realidad, ¿no? Sí, y creo que en la NFL y sobre todo con los cambios esquemáticos todo va variando un poco y va evolucionando, pero lo que hemos visto en estos últimos 5 años es esto, el declive de ciertas posiciones. No sé cuántos años hace que un safety no está considerado dentro del top 5 o, por Hmm. ejemplo, bueno, lo que todos sabemos de los running backs, que cada vez son elegidos menos en primera ronda y para ser considerado un running back de primera ronda tienes que ser un jugador, no generacional, pero casi. O sea, vemos los nombres de jugadores de running backs que salen en primera ronda y los nombres es eso, prospects que en un big board, a lo mejor como talento puro, pues están entre los 2 3 mejores jugadores, de su clase. Y yo creo que todo esto también va un poco ligado con la optimización del salary cap y al final los recursos de todos los equipos son limitados porque no pueden invertir en el equipo salario eh, hasta, bueno, a niveles que a lo mejor ciertas franquicias quisieran y ese techo salarial, pues eso, tienen que optimizarlo y yo creo que cuando drafteas un jugador, obviamente te gustaría que lleguen a un segundo contrato, pero lo más importante es que puedas maximizar el valor de un jugador
durante este primer contrato de 5 o de 4 años, dependiendo de dónde se elijan. Y creo que cuando vemos jugadores en ciertas posiciones que salen drafteados un pelín más arriba de lo que se esperaba por talento, normalmente suele ser por eso, porque el equipo tiene unos recursos que optimizar y la realidad es esa, que a lo mejor un tackle, cuando llega a su cuarto año de contrato, si es uno de los mejores jugadores de la liga, le estás pagando mucho menos que su valor normal, mientras que un running back, cuando llega a su cuarto o quinto año de contrato rookie, a lo mejor lo estás pagando bastante por encima de la media. Y eso hace que ciertas posiciones es un poco lo que vemos cuando llegan a la agencia libre, hay ciertas posiciones que se valoran más y menos. Y creo que en el draft esto es muchísimo más exponencial por eso, porque no solo es el pick que utilizas, sino que cada pick tiene un valor de contrato asignado a él. Sí, no, al final para mí la lógica de todo esto es bastante sencilla. Si puedes encontrar a un buen jugador en agencia libre por no poco dinero, ¿no? Pero bueno, por una cantidad buena, decente, el coste de oportunidad de usar un pick de primera ronda, por ejemplo, en esa posición por la que creas que puedes encontrar en agencia libre algo con más o menos un mismo valor o beneficio que te pueda reportar ese jugador, al final lo que te estás haciendo es además, si seleccionas a ese jugador o eliges ese pick, gastas ese pick en esa posición de draft, en el draft, al final lo que te estás encontrando es con la incógnita más que probable de que ese jugador a lo mejor, incluso pese a que lo eliges en primera ronda y que a priori piensas que es un buen jugador o un jugador que merece la posición en la que o la ronda en la que lo estás drafteando, mejor dicho, te arriesgas a ver qué es ese jugador, cómo traslada a la NFL, por muy bien que pueda llegar a pintar. Y al final estás gastando eso, un recurso muy escaso como es un pick de primera ronda, en algo que el mercado quizás te puede dar más barato, que puedes tener mayor seguridad del rendimiento que te puede dar, y eso muchas veces provoca que sean malas decisiones estructurales en muchas franquicias que optan por hacer movimientos en el draft que les acaban suponiendo un problema no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo por no el equivocarte una vez eligiendo a tu jugador o teniendo una mala decisión en cuanto a lo que es el valor posicional y sobrepagando por una posición, en el caso del draft, eligiéndolo muy arriba, te puede conllevar a un problema, no a lo mejor solo con ese pick, pero si el resto de picks de los próximos años en primera ronda son malos, ahí ya tienes un problema muy a largo plazo porque no es fácil volver hacia atrás o volver a empezar, es lo complicado. Yo antes de entrar en los tiers, esto lo estaba pensando antes cuando lo preparaba, y es si tú crees que hay alguna posición donde el mercado y el draft no estén bien alineados. Es decir, una posición que se pague mucho en agencia libre, pero que quizás no merece dar tanto capital de draft en el draft, o que no merece salir tan arriba, o al revés. Si crees que hay alguna que está descompensada, porque yo, pensándolo bien, realmente creo que todo está bastante bien alineado. Es cierto que ahora se draftean, como tú dices, menos running backs, y esa quizá puede ser la única posición donde yo diga, es que se sobrepaga demasiado por un muy buen running back en primera ronda, pero es que realmente hay muy pocos. Bueno, yo creo que la única que me salta hacia la cabeza y no es ni siquiera a lo mejor considerado como una posición sería un níquel élite, Ujú. que este año en agencia libre hemos visto contratos bastante grandes. Y luego en el draft, pues estamos viendo jugadores como Emmanuel, que a lo mejor no es un níquel puro, pero es un jugador que juega como tercer safety en muchos de los casos, o Brian Branch, son jugadores que como prospectos podrían perfectamente haber salido en primera ronda porque tenían el talento, pero su encaje dentro de una posición que teóricamente no es un titular, hace que yo creo que caigan fuera del primer día. Y es muy interesante esto porque cuando ves el valor que ha tenido un Nick Emmanwori en estos playoffs, pues a lo mejor es un jugador que dentro de 3 4 años puede estar planteándose ser uno de los safeties mejor pagados de la historia. Y al final es un tercer safety por el que Seattle este año, en el coste de cap que tiene y el pick que ha utilizado para elegirlo, es obviamente un pick alto, pero claro, para un jugador que te ha marcado una diferencia en un camino a la Super Bowl, a lo mejor no es el equivalente que realmente deberías esperar. Y creo que
hay cierto todavía temor a elegir jugadores, eso, que a lo mejor no son el prototipo de un starter y que son más un prototipo de un jugador con un rol muy específico, que yo creo que acaban cayendo fuera del primer día y que yo creo que en el draft tienen muchísimo más valor del que realmente le dan muchas franquicias. Vamos directo y al grano, que yo creo que merece la pena. Pregunta que lanzo más al aire como reflexión. Yo creo que el consenso general está obvio, creo que es que está claro. Eh, La posición más valiosa al final es la del quarterback. Yo creo que la diferencia entre el mejor quarterback y el 15 o el 10 es muchísimo mayor que la que pueda haber, evidentemente, entre un running back, por ejemplo. Eso yo creo que está claro, ¿no? Que es la posición que mayor valor tiene en el juego. ¿Tú incluirías en este como tier de la más valiosa alguna otra? Porque a mí, y yo soy de esas personas que los tackles de absoluta élite, quizás hay más, puede haber un poquito más de tackles de nivel élite, porque al final juegan en dos posiciones, pero un left tackle a lo mejor, por ejemplo, por ir más, profundizar más aún, ¿lo incluyes también en este tier uno, por así decirlo? ¿O solo te cabe el quarterback? Yo creo que ¿Qué prefieres? cuando Es que, ¿qué vemos prefieres? ¿El el, quarterback uno, el quarterback uno con el tackle 10 o 15 o el tackle uno con el quarterback 10 o 15? bueno, mira Justin Herbert cómo lo está pasando Claro. en los Chargers, pero yo creo que para mí, y creo que es un poco la versión de la liga, el quarterback sigue siendo una cosa aparte y un pick premium, y de hecho lo vemos en muchas franquicias que incluso teniendo un quarterback, digamos, de un nivel de titular o que por lo menos proyecta a ser de un nivel medio, incluso se plantean elegir y arriesgar por intentar buscar algo que les dé un mayor techo. Creo que el quarterback sigue siendo la posición estrella de esta liga y lo va a seguir siendo por la dificultad que tiene en el juego y el valor que le da a un equipo un quarterback que está dentro, ya no te digo el mejor, pero dentro del top 5 de la liga, es un jugador que básicamente te mantiene en playoff y lo hemos visto con Patrick Mahomes en los Chiefs, que llevan varios años que el roster se cae a cachos y siguen siendo un equipo que está al borde de los playoffs. Sí, no, totalmente. Incluso con el propio May este año, que la línea en los Patriots acabó sufriendo la temporada con dudas en la posición de center, con un Will Campbell pues que no tuvo el mejor de los regresos después de la lesión. Se notó bastante y ahí quieras que no, evidentemente con la gran ayuda del otro lado del campo, con la defensa, pero había que sacar esos partidos. Yo creo que eso se nota. Si hubiera sido otro quarterback que no tiene la calidad de, en este caso, por ejemplo, Drake May, pues lo hubieran pasado mucho peor, bastante peor. Y luego, si queremos solo incluir en este tier uno, por ejemplo, a los quarterbacks, como hemos dicho, dentro del top 2, como he hablado, van los tackles para mí, y también metería a los rushers. ¿Tú los meterías? A los jugadores que protegen y los jugadores que destruyen. Para mí son los que entrarían ahí, quizás. Sí, sí, sí. Bueno, yo pondría los tackles un pelín por encima porque creo Sí. que hay menos Ujú. y creo que es a lo mejor un pelín más valioso el cogerlos con un pick más alto o invertir un pelín más de dinero en ellos, pero creo que esas dos posiciones, pues eso, son las que fomentan un poco que realmente un ataque o una defensa se mantenga a un nivel estable. Em, un edge rusher de un nivel de. Bueno, Myles Garrett es un animal aparte, ¿no? Pero ese tipo de jugadores que realmente te destruyen el juego, yo creo que son premium y realmente no puedes. Pues eso, el tackle, además de ser un poco una base para mantener el juego de tu equipo, y ya lo vimos con los Patriots cuando Will Campbell empezó a flojear, que realmente se notó el bajón del ataque de los Patriots. Creo que además te da ese valor añadido de que realmente está protegiendo a tu posición premium. Ujú. Y creo que por eso el tackle se le da un cierto valor más, porque además de su valor posicional, es un poco como el seguro para tu, bueno, para el mayor asset que tiene tu equipo.
Totalmente. Una pregunta aquí. ¿Qué valoras más? Porque hay algunos jugadores de esta clase de draft, y como en todos los años, que, que al final pues, existen dos facetas dentro de la posición de tackle, sobre todo, que es proteger a tu quarterback, como tú bien dices, proteger en el juego de pase, y otra también que es proteger o ayudar, mejor dicho, a que el juego de carrera de tu equipo funcione. ¿Qué valoras más? Un tackle que, por ejemplo, sea, pues bueno, decente en ambas facetas, o uno que, por ejemplo, sea muy bueno en protección de pase. Lo valorarías más, pero que a lo mejor sea nefasto en el juego de carrera. ¿Crees que es más fácil arreglar ese defecto que pueda tener en el juego de carrera que realmente convertir a uno que puede ser zona media en ambas facetas en un buen tackle? ¿Lo valorarías más? Porque yo creo que pagaría, dependiendo del equipo también, quizás más por el que realmente me protege bien al quarterback. Sí, bueno, creo que depende un poquito también de la estructura de tu equipo. Por ejemplo, en un equipo como San Francisco, a lo mejor te valora más casi un jugador que bloquea bien que uno que protege. Claro. Pero claro, yo creo que realmente lo flashy o lo que realmente destaca dentro de un tackle es su capacidad para bloquear el pase y yo creo que al final es lo que se valora más dentro de la posición, más que su capacidad como run blocker, porque para mí también es muy complicado valorar la capacidad como bloqueador del juego de carrera como un rasgo solo por la variedad de bloqueos que puedes desarrollar en el juego de carrera, mientras que en el juego de pase al final es un poco una protección más, no te voy a decir hombre a hombre, pero Sí, no. realmente las variaciones del bloqueo de pases son menores que lo que puedes hacer esquemáticamente con el juego de carrera. Mm, totalmente. Luego pasando a este, por así decirlo, tier 3. ¿Te cabe alguna posición de ataque? Porque a mí realmente me salen que cornerback y safety, es decir, la secundaria para mí pueden estar en este top 3, en este tier 3. ¿Te cabe alguna posición más? ¿O te cabe, por ejemplo, la posición de linebacker? ¿Te caben receptores? ¿Qué te entra a lo mejor en un escalón por debajo de las dos que ya hemos hablado? O de las tres que hemos hablado. Bueno, yo creo que la posición de receptor para mí, además de que está cambiando mucho, creo que Ujú. está empezando a entrar un poco en esta valoración, ¿no? Antes, para salir en primera ronda tenías que medir 6'4", ser un receptor puro por fuera, y ahora Y ahora estamos tienes que viendo los ser muy jugadores. útil. Claro, ahora realmente es, ¿llegas a las 1000 yardas o no? Claro. Y creo que esta valoración está cambiando mucho la idea de los receptores y creo que se está convirtiendo en esto, que los receptores élite sí que te pueden salir un poco por ese valor, pero luego lo que es justo el escalón por debajo es como, no sé, llegamos al día 2 y de repente al principio de segunda ronda pues aquí van a empezar a salir receptores a punta pala y Sí, cada uno va a coger lo que más le encaja, ¿no? Y totalmente. es muy interesante por eso, porque para mí los receptores y los safeties a lo mejor son las dos posiciones que me entrarían aquí, cornerback también, pero receptores y safety es muy interesante porque yo creo que baja un poco su valor porque cada equipo lo valora de forma distinta. Y por ejemplo, un Nick Emanuori, que ya lo hemos mencionado y que fue súper valioso, en ciertos esquemas defensivos a lo No mejor no encaja. tiene ni, claro, no tiene ni entrada en el campo. Y para mí es muy interesante esto. Y pasa lo mismo con los receptores, que ciertos receptores que tienen un valor porque en un esquema como el de Shanahan es muy importante lo que son capaces de hacer con el balón, que si son capaces de desarrollar jugadas explosivas después de recibir el balón, pues a lo mejor en un esquema distinto, pues no tienen ese valor. Y creo que Sí. el tercer escalón es muy interesante por eso, porque son jugadores que dentro de su impacto del juego a lo mejor son casi iguales que un edge rusher, ¿no? Pero que no son, al ser jugadores mucho más de rol,
para mí están en eso, un pelín por debajo de este escalón que hemos dado con los tackles y los edge rushers. Sí, para mí has dado la clave con lo que comentas de, al final, en las posiciones como quarterback, tackle, rusher, no importa tanto el sistema, importa más la calidad del jugador, y quizás cuando bajemos ya un poquito es cuando ya empiezan, siendo evidentemente jugadores al final, como tú decías, el ejemplo de Maguire para mí es perfecto para hablar de jugadores sobre todo de secundaria y sobre todo jugadores como los safeties o jugadores del estilo de Maguire que suelen ser más híbridos, ¿no? Pero que se mueven a lo largo de toda la secundaria o incluso de todo el campo prácticamente. Encajan, pero dependiendo realmente del esquema. Si hay un esquema que le beneficia, realmente ese jugador puede acabar encajando, y sin embargo, si nos vamos a las primeras posiciones de las que hemos hablado, el esquema ni aparece prácticamente en ninguna de las conversaciones cuando quieres draftear o estás en pensamiento de draftear a un jugador de esta posición. Lo drafteas realmente por el valor y por lo que has podido ver de ese jugador en cuanto a calidad pura o lo que puedas pensar que realmente tiene él en su juego, pero aquí sí que te paras más a pensar, me encaja en mi esquema, encajaba la McConkey con lo que buscaban los Chargers, pues se ha visto que sí, sobre todo desde el inicio de la temporada rookie, se ve que era un jugador que encajaba, pues son ese tipo de posiciones yo creo que en las que más los equipos tienen que empezar a mirar, como tú bien decías, eh, si les encaja en su esquema, y por eso en muchas ocasiones vemos a los equipos draftear en estas posiciones a jugadores que a lo mejor, como tú bien dices, en la segunda, tercera ronda no tenemos incluso localizados para salir ahí, pero que a los equipos realmente creen que el valor de ese jugador por lo que les puede retornar en su esquema merece la pena draftearlo en la posición en la que draftean, por el miedo incluso muchas veces a que ese jugador no acabe llegando a alguno de sus siguientes selecciones. Nos hemos olvidado hablar, yo creo que de una posición que no sé dónde la ubicas, si la ubicas un poquito más para abajo, que yo creo que puede ser que sí, que es la de los líneas interiores, sobre todo en el caso del ataque, porque los defensive tackle para mí sí que pueden estar un escalón por debajo, y eso que hemos visto jugadores como recuerdo el año pasado, ¿no? Mason Graham sale en el pick 5, si no recuerdo mal, de los Cleveland Browns, pero son al final jugadores en los que mucha gente, incluido yo, le tengo etiqueta de jugador que roza lo generacional como prospecto. Luego, el desempeño del jugador puede ser uno u otro en el campo, pero tienen que estar ahí en ese tipo de conversación para acabar siendo drafteados muy arriba. Pero la línea interior, el caso de Joanne Vega este año creo que puede ser el guard de Penn State, un caso interesante de qué valor real puede tener un guard en la NFL, y también en muchas ocasiones jugadores de los que ahora hablaremos, como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, en anteriores programas, la línea ofensiva en general, que muchos de los tackles pueden, y en su gran mayoría van a acabar siendo guards en el siguiente nivel. Sí, por eso yo creo que baja un poco el nivel, porque es una posición en la que muchos jugadores acaban cayendo, ¿no? Y realmente yo creo que al ser tan premium el tackle y al responder a unos patrones tan específicos, creo que es muy interesante eso, el cómo ha perdido valor las posiciones interiores, además de porque yo creo que por dificultad en las situaciones de pases es menor. Creo que el hecho de que todos los tackles que no cumplen ciertos parámetros acaben en el interior hace que realmente la oferta de jugadores interiores de la línea caiga mucho. Pero yo creo que también es muy interesante el hecho de que tú hablabas de los defensive tackles y los jugadores de interior de la línea defensiva, porque para mí creo que es un poco lo que pasa también con los nickels, es que yo creo que el interior de la línea defensiva cada vez es más una rotación más que un jugador estrella, y creo que lo que se está viendo es un poco lo mismo que con los receptores, que en el segundo día, a principio del segundo día, empiezan a salir defensive tackles a punta pala y es run de defensive tackles y salen El como que, 10. el tackle, el defensive tackle que para bien la carrera, el que es muy Claro. bueno con el parras, el que es una mezcla, el que es un híbrido, el que pesa más, el que es más pequeño, el que es más grande. Básicamente eso, sí, completamente de Sí, acuerdo. sí, sí. Y yo creo que es eso, es que teniendo la capacidad de rotar dos especialistas, uno en primer down y otro en tercer down, a lo mejor te sale un jugador más completo cuando englobas los tres downs
que si tienes a un jugador de nivel medio en ambas situaciones. Y yo creo que es lo que estamos viendo, que, por ejemplo, este año nos planteamos que salga más de un defensive tackle en el draft, pues a lo mejor no. Y pese a que es una línea un poco, o sea, una clase un pelín más floja en esa posición, creo que también es un poco un indicio del valor posicional, porque realmente no creo que muchos defensive tackles vayan saliendo, pues eso, los Mason Grahams del mundo sí que van a seguir saliendo en el top 10, pero el resto de defensive tackles que cojean un poquito más de como run stoppers o como pass rushers, pues acabarán saliendo en el segundo día, porque no creo que draftes en primera ronda a un jugador al que le vas a dar un rol en vez de un jugador que vas a poner en casi todos los downs. Sí, es más complicado ver a un jugador en ese top 10 de draft, hablando de posiciones como esta, al que le empiezas a encontrar o empiezas a tener dudas con este jugador, eso provocan que pueda caerte más que las dudas que puedas llegar realmente a tener por una posición más valiosa, como las que hemos hablado. Creo que hay equipos que sí que se van a atrever mucho más por el simple hecho del valor de la posición a draftar a un jugador con ciertas incógnitas en ciertas posiciones más altas del draft que hacerlo por un jugador como, pues, por ejemplo, un línea defensivo. ¿Dónde dejamos a los tight end? Porque para mí los tight end es una posición que conforme van pasando los años van siendo jugadores a los que yo creo que los equipos van valorando más. Y no es de hace poco, ¿no? Creo que con el paso de los años la NFL tiene tendencia a encontrar y a añadir más a los tight ends a su juego de pase, a que sean incluso en su gran mayoría, muchos de ellos, al 99%, casi prácticamente receptores más que tight ends al uso, como lo que conocemos y lo que hemos visto en años anteriores o en épocas pasadas, en los que pues primero eran bloqueadores más que receptores, y ahora estamos viendo jugadores que realmente son especialistas a la hora de recibir y que incluso muchos de ellos pues parecen casi receptores muy, muy grandes. El caso de Bowers, luego tenemos especímenes como Tyler Warren, que también son muy valiosos porque pueden hacer muchísimas cosas. No sé dónde ubicamos a los tight ends, porque sí que yo creo que es una posición que no creo que nunca vaya a alcanzar un valor absolutamente premium, pero sí que estamos viendo tight ends drafteados muy arriba últimamente. Sí, y yo creo que hay como una involución también con lo del tight end, que es que cada vez más se busca un perfil más completo, ¿no? Y creo que lo que se está valorando cada vez más es pues, lo que tú has dicho, ¿no? Un receptor grande, pero que no olvide la faceta de bloqueador. Y lo estamos viendo un poco en los jugadores que están llegando pronto a la liga y produciendo pronto, son esos, son jugadores que saben hacer las dos cosas, porque, por ejemplo, en el caso de Seattle, que yo creo que es un ejemplo muy interesante, tienes a dos tight ends, uno Elijah Arroyo y AJ Barmore. Se suponía que Elijah Arroyo era el que iba a producir porque era el receptor grande que iban a poner en situaciones exclusivamente de recepción y al final Barmore se está haciendo con la titularidad porque es eso, porque es un jugador más completo y yo creo que estos jugadores más completos, que saben hacer un poco de todo, van a empezar a salir un poquito más arriba de lo que estábamos valorando, porque el año pasado lo vimos con dos tight ends, yo creo que casi élite como prospectos que salieron rozando el top 10, pero yo creo que eso, el rango de los tight ends para mí está subiendo un poquito y creo que se están dando más casos de jugadores completos que llegan y jugadores que a lo mejor son más especialistas deberían empezar a caer un pelín más en el draft. Y los linebackers, porque no hemos hablado tampoco mucho de ellos. Quizá ahora que hemos hablado de los tight ends, los metería un puntito por encima para mí. Yo sí que los ubicaría un punto por encima porque además en muchas ocasiones son ellos los que pues son el cerebro un poco de las defensas, los que en muchas ocasiones mandan las jugadas o en gran parte de ellas. ¿Dónde los podemos ubicar? Porque este año, por ejemplo, tenemos dos casos, uno a medias diría yo, como es el de Albert Rees, el linebacker, el rusher, y depende también un poco del sistema, cómo lo vayan a usar. Y luego tenemos el caso de uno más puro,
aunque sigue siendo un jugador que ha hecho una transición también, hay que recordar lo que es Sonny Styles, el linebacker ex safety de Ohio State. ¿Dónde los ubicamos? Porque este año es eso, salvo estos dos, estoy revisando aquí la lista que tengo yo y no me sale evidentemente ninguno más en primera ronda. Sí que es cierto que estos dos yo creo que son casos muy regulares, que se dan muy poco, mejor dicho, porque van a salir los dos en el top 10, pero no es lo habitual ver a dos linebackers en el top 10 de un draft. Sí, bueno, yo creo que el caso de Arbel Reese es aparte porque hay la cuestión de que a lo mejor juega como un jugador híbrido entre edge rusher y linebacker, pero en el caso de Sonny Styles a mí me recuerda un poco lo que has comentado con Mason Graham, ¿no? Son posiciones que tienen un pelín menos valor dentro de lo que es las posiciones de una defensa de la NFL, y para que salgas tan arriba tienes que ser realmente un jugador que destaca por encima del rango del resto de su clase. O sea, vemos jugadores como CJ Allen o Anthony Hill o Jay Goldey, que para mí están rozando, ¿no? ese top 32 de jugadores de esta clase para salir en primera ronda, pero yo creo que el espacio entre Sonny Styles y cualquier otro linebacker de esta clase hace bueno, que te plantees coger a un jugador en el top 5, porque para mí Sonny Styles por talento es, pues eso, de los 2, 3 mejores jugadores de esta clase, y realmente si tu proyección para un linebacker es que va a ser un jugador All Pro, ¿no? Muchas veces se compara Sonny Styles con Fred Warner, son jugadores que realmente te pueden llegar a reventar un juego de ataque. Y yo creo que en ese caso, como hablábamos de Mason Graham el año pasado, pese a no ser una posición premium, pueden salir tan arriba. Pero jugadores que te van a dar un nivel de titular sólido en esta posición, pues están eso, o muy a final Final de de primera primera ronda, ronda, claro. o ya comienzos de segunda. Lo vimos con Carson Schwarzenegger el año pasado, ¿no? Y Sí. creo que todo el mundo lo proyectábamos en eso, que iba a ser un buen jugador desde su año rookie, que iba a ser un jugador que iba a dar un buen talento en la NFL, y tampoco nos sorprendió mucho cuando cayó de la primera ronda, pese a que su proyección era bastante fácil. Y yo creo que eso se debe más al valor posicional que a lo que era como prospecto. Totalmente. ¿Dónde quedan los running backs? Es al final casi siempre un error draftearlo en rondas altas o en posiciones altas dentro ya de la primera ronda, o realmente existen excepciones que provoquen que equipos puedan llegar a acertar con elecciones tan altas por un jugador como es el de la posición de running back. Es que me parece muy, muy interesante porque cuando pienso un poco en los jugadores en esa posición que han sido drafteados tan alto, muy pocas veces vemos jugadores que fallan. Eso es, Eh, claro. el último caso, a lo mejor, que es Leonard Fournette, que jugó 8 años en la liga y ganó una Super Bowl, pero em, luego ves el tipo de jugadores que han salido en ese rango, los McCaffrey, Bijan Robinson, Saquon Barkley, no sé si me dejo alguno así, No, ahora tenemos a Gentry, los Genti que, bueno, que están por demostrar y Jeremiah Love en pero este caso de este draft, ya está. claro, yo creo que dan un nivel muy, muy alto, pues, no es una mala elección, pero luego ves lo que han hecho las franquicias alrededor de esos jugadores y siempre ha dado malos resultados. Entonces, es peligroso por eso, porque yo creo que ninguna de esas selecciones se puede decir que es mala, es simplemente que el valor que se le ha tenido que dar a ese jugador acaba, pues eso, condicionando el resto de tu plantilla. Por ejemplo, para mí Bijan Robinson, pues se puede considerar a lo mejor top 10, top 20 jugador de la liga. Pero Ujú. claro, ves el resto de lo que hay alrededor suyo, y no te da para hacer un competidor solo con ese pick. Mientras que si a lo mejor en esa selección en la que elige Atlanta eligen un tackle o un edge rusher de calidad, pues a lo mejor les hubiera servido para tener más un roster más competitivo. Entonces es muy complicado eso, la valoración de este año con Jeremiah Love, de hasta qué punto puede salir arriba.
es un poco el riesgo ese, de que Jeremiah Love creo que nadie lo da como un jugador malo o que vaya a ser malo en la liga, sino todo lo contrario. Pero la realidad es que a lo mejor estás utilizando un pick en un jugador que por la posición que es no te puede levantar un roster mediocre. Es la mejor posición para mí para explicar realmente el valor posicional o para ponerla de ejemplo comparándola con las demás. Al final drafteas y como tú dices, a un jugador en primera ronda, en una ronda muy alta del draft y lo gastas en la posición en un pick de un running back y sí te estás llevando a un muy buen jugador, que es muy complicado que te salga mal, pero realmente te merece la pena draftear a ese jugador o en esa ronda, con gastarte esa elección de draft en ese jugador, o realmente es más valioso gastar esa elección en una posición más premium, una posición que te pueda reportar mayor beneficio incluso que un running back, sabiendo que la diferencia que hay entre un running back de absoluta élite con un running back, pues no te estoy diciendo un running back 2 o un running back de un rol muy concreto en la liga, te estoy diciendo un running back titular que pueda ponerte semanas de partidos de 100 yardas o más. No te digo que te las vaya a poner todas las semanas porque prácticamente ninguno es capaz de hacerlo todas las semanas de manera regular, pero sí que te puede aportar regularidad en el backfield. Creo que la diferencia es mucho menor, evidentemente, que gastarte ese pick y acertar, por ejemplo, con una posición que realmente te pueda reportar mayor beneficio y que en rondas más bajas sea más complicado de encontrar ese talento o más que el talento, que te vaya a reportar esa seguridad en la posición de que te va a dar rendimiento, a lo mejor no instantáneo, pero sí rendimiento de cara al corto plazo. Yo creo que es un poco la mejor posición para poder explicar esto del valor posicional. Y una vez explicado, porque no queremos, como el programa anterior, que se nos vaya esto de madre, eh, vamos dentro del draft, un draft que yo creo que, pues, como hemos dicho, tiene más cosas malas que buenas, a ver cuáles son las posiciones, por así decirlo, que realmente pues merecen la pena de este draft, o que son más interesantes porque tienen más talento, porque pueden llegar a ser más profunda, porque a lo mejor tienen más talento de día uno o de talento de absoluta élite, y las que menos, que ya avisamos y que evidentemente es conocido por la gran mayoría, que van a ser prácticamente todas. ¿Cuál es para ti la posición, la mejor posición de este draft? Por lo que sea, la que digas, esta es mi favorita, o la que creo que más talento tiene, la que más profundidad. ¿Cuál quieres hablar primero? Yo creo que la mejor, y es un poco, no te voy a decir triste, pero un poco indicativo de este draft, para mí la mejor es la del el interior de la línea ofensiva, por Sí, sí. Descartes. Creo que esta clase empezó con una clase histórica de tackles, Mm. de los cuales a lo mejor los 7 que salen en primera ronda, 6 son guards. Pues esto ha hecho que la clase de guards ahora es buenísima. Sí. Inicias en la universidad en una carrera y al año siguiente te estás cambiando de carrera, ¿sabes? Y dices, ¡buah, qué bien, qué bien! Y al año siguiente dices, uy, mejor a otra, que esta no me mola. Pues yo creo que de este draft empezamos a enumerar a los tackles. Spencer Fano, de Utah. Probablemente, mira, es que hasta le probaron de center en la Combine. Le hicieron, algún que otro entrenador de posición le hizo pruebas de center. Caleb Blomu, para mí también candidatísimo a ser más que probable guard. Yo creo que incluso más, tiene más posibilidades de ser un guard que el propio Fano. Maui Goa, como no funciona en el right tackle, es un guard de absoluto manual. Y yo creo que va a depender también mucho del equipo que lo drafte, que lo van a draftear yo creo que muy arriba por la necesidad de ese equipo en ese lado derecho de la línea, pero es un jugador candidato por condiciones y demás a ser un muy buen guard en la NFL. Veremos a ver si un muy buen right tackle. Ioane, el de Penn State, eso es un guard, evidentemente, clarísimo desde inicio, ¿no? Desde que empezó a jugar. Monroe Feeling probablemente sea el que más techo tiene de tackle, pero está verde también, entonces Sí, que puede. no tenga 2 malas temporadas, porque a lo mejor acaba. Este a lo mejor no tiene segunda oportunidad, este está fuera directamente. Este le dicen, tú Agar tampoco, tú fuera, no me vales. Puede ser un caso similar al de Ihenachor, el de Arizona State también, que puede tener también potencial en la posición y puede acabar siendo un jugador que puede acabar descartado de la liga en cuanto a posiciones de titular en la NFL porque no tenga hueco, incluso por tamaño y demás.
Caleb Tiernan, el de Northwestern. A mí este es el jugador que antes te he puesto de ejemplo para hablar de los tackles que realmente destacaban de manera excepcional en una de las dos facetas del juego que se le puede pedir a un tackle, como es en este caso la protección al quarterback. Creo que es de absoluta élite, pero es un jugador nefasto, nulo, malísimo, aberrante, cualquier cosa que le puedas encontrar en el juego de en el juego de carrera. Entonces, claro, te encuentras con una posición como suele ser la de tackle, como hemos hablado, de tier 2 o muy cercano a ser una de las la más valiosa, en la que existen incógnitas en todos y cada uno de los jugadores que hemos nombrado, y que realmente, si todos esos jugadores, como tú bien dices, acaban haciendo la gran mayoría, como podemos llegar a pensar, o están en las hipótesis, transicionar a ese interior de la línea, te queda una clase de línea interior de la leche, o sea, brutal. Y creo que también es interesante ver un poco la sobrereacción al valor posicional, ¿no? Porque llegamos a la Senior Bowl, llegamos a la Combine, empiezan a salir movimientos, o sea, las medidas de brazos y de quién no le da para jugar de tackle, ¿no? Y de repente Monroe Freeling se convierte en el mejor tackle que hemos visto. De repente empieza a ser candidato para salir en el top 6 cuando apenas era jugador de primera ronda. Y creo que esta sobrereacción es un poco porque hay muchos equipos que tienen que elegir un tackle. Y tienen que elegir a alguien que les encaje para el left tackle, y el left tackle es lo más valioso que tienes detrás del quarterback. Y, y entonces, pues yo creo que es algo que les puede incluso pasar factura a los Browns, ¿no? Porque hemos visto como en agencia libre están haciendo un bastante buen trabajo, pero siguen sin tener a lo mejor ese tackle a largo plazo, ¿no? Para proteger a, bueno, vete tú a saber quién es el quarterback de los Browns, ¿no? Pero eh, ¿Monroe Freeling es un jugador de casi top 5 del draft? Yo creo que no. No. ¿Es el único tackle que te queda en esta clase? Sí. ¿Puedes Entonces, acabar dentro de varios años justificando el pick si te sale bien? Sí, perfectamente. Pero estás hablando muy a ir un poco a ciegas, a no saber realmente que te vas a encontrar con el jugador de aquí a 1 o 2 años. bueno, es un poco similar a las grandes conjeturas que se hace la gente para justificar los picks de los quarterbacks. Sí. Creo que es un poco similar lo que está pasando con esta clase de tackles, que es en plan, mira, esto es lo único que se parece a un tackle. Entonces, si tienen que salir los tackles en el top 10, yo tengo que elegir un tackle en el top 10. Entonces, me parece muy interesante la discusión esta que se está teniendo ahora con Monroe Freeling. Y también me parece muy interesante, ¿no? Que siempre se sacan en plan clips en Twitter de mira qué bien se mueve. Ya, pero es que no bloquea a nadie. Y claro, esto no significa que vaya a ser malo Monroe Freeling. Esto significa que hay Que hay trabajo mucho que hacer. trabajo, claro, claro. Y claro, pick top 6 y vas a decir, no, pero es que claro, mi pick top 6 lo estoy viendo con 3 años vista. Es que a lo mejor en 3 años vista tú no tienes trabajo, ¿sabes? Exacto. Y creo que esto es una discusión que también es muy interesante porque a lo mejor los Browns de aquí a esto no se plantean Monroe Freeling como un jugador que realmente les vale el top 6. Pues a lo mejor lo que les vale el top 6 es el tackle y no Monroe Freeling. Claro. Hay equipos que esto da para programa, incluso que en muchas ocasiones entran como en pánico de lo que tú dices. Necesito draftear a un jugador que a lo mejor en 1 o 2 años tengo una previsión de que va a ser con un desarrollo muy bueno. Y en muchas ocasiones, muchos de estos equipos que están en estas posiciones tan bajas de la tabla y que evidentemente pues suelen elegir en las primeras posiciones, lo que tendrían y lo que tienen que yo creo que mirar más en resultados ya, que esos resultados pues te entren en una dinámica positiva, que el vestuario y el equipo empiece a funcionar, que salgas del pozo donde has entrado por al final por una mala gestión en años anteriores o en épocas pasadas, y necesitas a lo mejor jugadores que te den rendimiento instantáneo o que sepas que en una temporada tú has puesto a ese jugador a funcionar y que realmente a lo mejor no te va a dar un nivel de absoluta superestrella, o quién sabe, quizás sí, pero como mínimo tienes a un jugador funcional y que va a hacer que el nivel medio de la plantilla pues empiece a subir y empieces a ganar partidos, que al final es de lo que va de ganar partidos, no de
el potencial de mi equipo de aquí a 3 años con las elecciones que he hecho en el draft va a ser de anillo. Pues a lo mejor es que tu potencial es, tienes que empezar a mirar un poquito más realmente, a plantearte si lo que necesitas es potencial o resultados en el nivel instantáneo, porque muchos entrenadores al final pierden el puesto por eso, porque no encuentran los resultados ya, que es lo que demandan evidentemente todas las franquicias. La posición de receptor, que la estoy echando aquí un vistazo, va a tener, yo creo que, bueno, lo de Jordan Tyson, creo que veremos a ver el receptor de Arizona State, todo lo que ya hemos comentado y es conocido por todos, pero no creo que sea un jugador que se caiga de primera ronda. Creo que lo que hablamos siempre con este tipo de jugadores que tienen incógnitas en las lesiones, si se cae de primera ronda, preocúpate. Pero poniéndonos en el caso de que no se caiga, mínimo salen los tres, Mackay Lemon de USC, Jordan Tyson de Arizona State, Carnell Tate de Ohio State, en el orden que quieras. ¿Podemos colar a más jugadores en primera ronda en esta posición? ¿Crees que se van a colar, que merecen colarse? Yo creo que puede ser una posición más valiosa de draftear si un equipo está en la necesidad de un receptor más allá de estos tres nombres, hacerlo quizá en el segundo día, al inicio del segundo día o en el segundo día más Bueno, pasado. yo creo que lo que hemos hablado, que a partir del pick 20 se empiezan a complicar mucho las cosas en este draft. Vamos a ver burradas, ¿eh? Y sí, y te puedo colar otros 4 o 5 nombres que se pueden meter. Sí. Ponte el Boston, tema Omar Cooper, seguro. Kevin Conception, Boston, que tú has dicho. Que haya un entrenador muy chapado a la antigua que diga, no, yo lo que quiero es Chris Brazzell, Exacto. Chris Bell. He llegado a leer en Twitter que alguien intentaba vender a Jeremy Bernard como final de primera ronda. No te lo compro. Ya, bueno, yo no te lo compro, pero puede ocurrir. Entonces para mí es complicado ver como talento de primera ronda a cualquier cosa que no sea los 3 primeros nombres que has dicho. Bueno, Zakaria Ahora Branch, bien, yo creo que va a ser uno de esos, el de Georgia, ex de USC, creo que va a ser uno de esos jugadores, va a ser uno de los, de esto que justo te estaba diciendo ahora, de los equipos y de las sorpresas que nos vamos a llevar y de las burradas que van a hacer. Yo creo que Zakaria Branch se cuela en el final de primera ronda. Yo creo que hay algún equipo que hace, que la lía. bueno, yo creo que por suerte ha un poco bajado la. ¿Te acuerdas de esos años en los que Tyreek Hill explotó en Kansas City y de Y se repente todo el buscaba. mundo, Sí, todo el sí. mundo quería tener un receptor de Un doble. 4-2? Y de ahí salieron los John Ross y compañía, que luego llegaron a la liga y no jugaron 3 partidos seguidos. ¿Es Zachariah Branch un receptor? Permíteme que lo que cuestione. Es un velocista. Claro, Zachariah Branch lo único que ha hecho en Georgia es recibir pases de screen y correr con el balón. A partir de ahí, si esto es un jugador de primera ronda, bueno, pues que venga alguien y me lo explique a mí. Pero claro, sí, el receptor cada vez vale más y este draft cada vez tiene menos. O sea que el final de primera ronda yo creo que se complica en muchas posiciones, la verdad. Y tenemos receptores para todas las opciones. Denzel Boston quizá un receptor algo más físico, Bracel un jugador que en profundo puede ser ese arma a usar y que yo creo que de los que estamos hablando, quitando a estos tres, puede quizás ser el jugador de ese tier 2 que más potencial pueda llegar a tener, que tú le veas que puede ser un jugador que sí que puede acabar desarrollando mejor en la NFL y que por lo tanto haya equipos que se interesen más en ese perfil. Por eso justo que estábamos hablando antes, porque muchos de ellos caen o en el error o se confía en que el jugador a largo plazo les puede dar mayor beneficio que uno a corto plazo que pueda tener un techo más corto. Mark Cooper puede ser, como tú bien decías, el de Indiana, otro de esos jugadores que sobre todo por ese rush final de temporada, la temporada casi completa de Cooper es buena, crean que puede tener un techo y un potencial muchísimo mayor. Y luego hay equipos que confíen más quizás en rendimiento o en regularidad. Antonio Williams, el de Clemson, puede ser ese jugador que en segundo día sí que puede ser perfectamente que algún equipo con necesidad de algún cierto rol en la posición de receptor acaben drafteando a Antonio Williams. Se me ocurren, por ejemplo, Eric McAllister, el de TCU, que también puede ser un jugador que en ese segundo día pues, puede acabar saliendo. Chris Bell, a ver la lesión, yo creo que para mí ese es el mayor problema de Chris Bell, que al final de temporada, a mediados final, se acaba rompiendo.
¿Se te ocurre algún nombre más que pueda estar por ahí interesante? Jacoby Lane yo creo que también va a salir muy arriba, pero está muy verde. Este chico le vendría muy bien un año más, le hubiera venido muy bien un año más en college. Pero bueno, al final también la decisión de muchos de estos jugadores es, más o menos tengo asegurado un poco el tope para salir, y quizá el año que viene a lo mejor me rompo los cruzados y no vuelvo a jugar al fútbol americano. A mí me parece muy interesante el trío de receptores de universidad pequeña, el rango. Vete tú a saber qué Ted valor Hart. tienen Ted Hurst, Bryce Lance y Skyler Bell. Que Bryce Young, pueden salir, incluso Bryce Lance es que tiene toda la cara de calentada de equipo en el pick 30, ¿sabes? Y creo que está todavía muy por hacer. nos vamos a divertir Pero, muchísimo. claro, para comparación de Bryce Lance, pues todo lo verde que estaba su hermano cuando salió como quarterback, es todo lo verde que está Bryce Lance como receptor. Ahora bien, rasgos físicos para aburrir, ¿eh? Sí, los que quieras, ¿eh? Oye, para rasgos físicos, Jeff Cagwell, el de Cincinnati. ¿Qué? Sí, otro que también, bueno, en fin, corre mucho. El, el Russell número 2 de la historia en la posición de Sí, receptor. sí. Maravilloso. Ya está. Bueno, y por lo que estoy viendo yo, el rango este de Jeff Caldwell, CJ Daniels, Kendrick Law, Uf. de rasgos físicos, pero me gustaría aprender a jugar la posición, por favor. Y el rango que muchos años suele ser, por desgracia, ¿no? Para muchos de los jugadores que producen mucho en college, pero que luego llegan a la NFL en la posición de receptor y no hacen prácticamente nada. Skyler Bell para mí puede llegar a ser ese ejemplo de jugador que en Connecticut hace un buen año, pero realmente a lo mejor llegas a la NFL y no haces nada. ¿Cuándo fue? El año pasado, ahora no me sale el nombre del de San Diego State, ganó la Triple Corona. ¿San Diego Sí, State o San Diego? Fue San Diego, creo. No me acuerdo realmente ahora sí, mismo. No me Nash, acuerdo del ¿no? ¿Se nombre. llamaba? Exactamente, Nash. Nash. Y ya hemos visto. Sí, Un jugador sí. que creo que no salió ni drafteado. O sea, no recuerdo ahora mismo qué No, pasó fue con un Nash. drafted y creo que está en una practice squad O sea, por ahí fijémonos perdida. O sea que, con los receptores. Ya puedes hacer el año de tu vida que realmente, si no encajas en el perfil de receptor para la NFL y no cumples ciertos requisitos, estás fuera. Estás fuera, no vales. Es curioso lo que pasa con esta posición. a mí ¿Más posiciones? ¿O qué? me Dime, pareció muy dime. interesante, no por alargar el programa, porque esto se No, nos no. puede ir de las manos, pero Sí, el totalmente. debate de la delgada línea que hay entre AJ Brown y los Keon Coleman, Uf, Xavier sí, Leggett sí, del sí. mundo, y dónde colocamos dentro de esa delgada línea a Chris Bell. Porque hay mucha gente que te lo compara con AJ Brown y mucha gente Uf, que te lo uf. compara con Xavier Leggett. A ver, yo es un jugador al que sí que, sobre todo en el último año, lo he disfrutado muchísimo y he sido muy disfrutable en Louisville. Yo creo que eso nadie te lo puede negar. Ahora bien, de ahí a compararlo con AJ Brown, quieras que no, a ver, Claro, hay límites, hay límites, hay límites. y Igual que para mí decir que Leija son, Sarrat es un jugador que roza la primera ronda, pues también hay límites. Y ahí sí que para mí hay muchos límites, muchos límites. pero es muy interesante por eso, porque yo creo que dentro de los grandes receptores, grandes por físico, ¿no? Los receptores estos, la delgada línea entre es que están muy fuertes y no sé, es que no se pueden mover, Mm. creo que a veces como que se nubla un poco todo, ¿no? Y por eso yo, por ejemplo, soy más partidario de tener rankeado a alguien como Chris Brazzell por encima de un Chris Bell, porque, por ejemplo, Chris Brazzell, lo que yo he visto que realmente me gusta es que sí que es verdad que hay muchas cuestiones con el árbol de rutas de Tennessee, es que solo corren Mm. en línea recta. Pero es verdad que Chris Brazzell viene de jugar en Tulane hace 2 años y en Tulane ya era el árbol de ruta completo y haz lo que quieras en la conferencia Chris Brazzell, que no me acuerdo los números que hizo, pero si no me equivoco creo que lideró la conferencia en touchdowns como true sophomore y creo que eso me da muchísima más confianza que en un jugador que ha destacado por su físico como es Chris Bell. Pese a Mm. que Chris Bell me gusta bastante, pero Sí, no, es buen receptor.
Más posiciones que tengas por ahí que podamos hablar de ellas. Para bien o para mal, ¿eh? Tight end, porque, o sea, tight end, para empezar, creo que pasa mucho lo de hemos tenido muy buenas clases de tight end en años consecutivos y este año no Mete miedo, ¿eh? tenemos el jugador élite. Pues eso, Kenyon Sadiq está al Kenin nivel Sadik, no. de los tight ends que han salido en primera ronda estos últimos años. No está al Yo creo nivel, que no. puede acabar sobre. Volvemos a entrar en el Easy. Easy acaba siendo mejor porque tiene estos rasgos físicos que le hacen diferente a los demás y que, por desgracia, para los otros no van a poder nunca entrenar para conseguir un poco esa habilidad atlética, capacidad atlética que puede tener Kenyon Sadik. Sí, realmente consideramos que ahora mismo tiene la misma calidad que por ejemplo, los mismos del año pasado en cuanto a capacidad que el propio Loveland o que el propio Tyler Warren. Realmente no. Ahora, eso bien, para mí no lo hace salir de primera ronda, evidentemente, y más en este draft, evidentemente. Eso ayuda. Posición interesante porque es la única que yo sé que tiene dos europeos. Es verdad. Y uno de ellos que no va a entrar al draft, ¿no? No sé si Seido Traore. No, ha entrado en el pathway este de jugadores internacionales. Yo creo que Bueno, no. pero yo Yo creo creo que va a que sí, tirar que por ahí, ¿eh? tampoco. Claro. Yo creo que ¿Has no visto? tenía ¿Cuál es la mucha vía más opción. fácil? ¿Cuál es la vía más fácil? Pero Marlin Klein, el tight end Michigan. de Michigan, es alemán, pero si no me equivoco, que se mudó con 17 años a Georgia. Pero bueno, por dato curioso la clase, ¿no? Ya. Sí, porque es que he metido ahora en el Excel este que tengo yo, que los tengo más o menos rankeados y se aparecen un primer día, un jugador de primera ronda, me aparecen, que esto además que lo hice ya hace unas cuantas semanas, me aparecen dos jugadores de segundo día y el resto, que hay como 15 o 14 o incluso un poco más, tercer día o undrafted. Ese es el nivel Sí, de la posición de tight el end. run, el run de tight ends de tercer día va a ser gracioso. O sea, va a Claro, o haber sea, un momento en el que alguien elija al cuarto o quinto tight end de la clase y de repente y de salgan repente, 10. claro, y todos se despierten y digan, ostras, que los tight end existen, voy a draftear por si acaso no me quiten al mío. ¿Cuáles ubicas tú, aparte de Kenyon Sadik, ¿no? Del que es conocido ya por la gran mayoría, cuáles puedes ubicar dentro de ese rango de segundo día? Porque mira, por ejemplo, Nacho, y fue bastante gracioso, puso un comentario el otro día en Twitter hablando de Oscar Delp, ¿no? Creo que ha tenido un buen Pro Day después además de esa lesión que ya hablamos pre-combine que comentó que tuvo en el pie, una rotura en el pie. ¿Cuáles ubicamos dentro del segundo día? Y hablaba Nacho de, bueno, Oscar Del puede acabar en ese segundo día, finales de segundo día, inicios de tercero. Y claro, el consenso general era un poco, si Oscar Del no sale en el segundo día, en el tercer día, ¿quién sale? ¿Cuál es el valor real de este draft? Porque es que este draft, con el poco talento que hay, Oscar Del sí que creo que puede ser ese jugador que evidentemente en el segundo día pueda tener su valor real y las posibilidades claras de salir. Más que nada porque es que más Claire de Ohio State creo que puede ser otro de los picks más seguros en cuanto a lo que estás eligiendo, pero más allá de eso, va a haber equipos que sí, que se la van a jugar por Mitchell Trigg porque consideren que físicamente es un jugador que pueden trabajar. ¿Qué más se te ocurren? Pero, Justin pero Jolie, es que no. Trick para mí es un poco fullback glorificado, ¿sabes? Un poco Sí. más Harold Fanning model, ¿sabes? Y Ujú. creo que tampoco tiene mucho valor. Y es lo que te digo, que a lo mejor sale Kenyon Sadik en el 15 y 80 picks después no ha salido el segundo. Sí, no. Me gusta Eh, el Rari donde Notre Dame también. Pero sí, claro, son easies. Es lo que. mismo, Jolly, Ahora, al Endris, que no, al que no te voy a Texas, pero comprar es Stowers. Ese no te lo compro, pero ni de ninguna de las maneras. Al de Vanderbilt. bueno, pero porque no es un tight end. Eh, O sea, es que. porque seas alto no significa que eres un tight end. Creo que esto es el meme que te he enviado ya varias veces de ¿te gusta este tight end porque es muy buen receptor o porque es un tight end? Eli Towers es un buen receptor. Y creo que corrió ¿en qué? ¿En Sí, 4-4? ¿En 4-5? hizo muy rápido, sí, sí. Y un jugador de 220 libras
que corre en 4-4 es un receptor, no es un tight end, por mucho que me le pongas una etiquetita en el que dice, no, pero es que esto es mi tight end. Y Light Towers no tiene la capacidad para jugar en línea, no tiene la capacidad para jugar en la caja, pero ya no solo dentro del juego de carreras, que cuando lo alinean cerca de la caja en situaciones de pase, es que en cuanto un linebacker o un defensive end le mete un codazo, es que lo saca de la jugada. Y creo que esto pues, le fuerza pues, eso a Eli Towers. El techo de Eli Towers es un jugador que a lo mejor puede ser productivo en un rol de un slot, un receptor de slot, pero no como tight end. Y creo que esto es parte del problema de esta clase de tight ends, es que es esto. Si a ti te encanta voy a tirarme lo que llaman los americanos de tirar un dardo, ¿no? A los random, a los tight ends, me parece que es una clase fantástica porque en el tercer día tienes como 35 opciones que son borderline drafteables. Pero claro, si lo que quieres es un jugador de diferencia, o te la juegas con Sadik o te esperas 80 picks y drafteas un jugador que a lo mejor va a ser titular medio de la liga. No sé qué valor le das tú a Sam Rose de Stanford, pero es un Mm, poco eso, bloquea bien, sí, mm. recibe bien, sí, te hace algo a un nivel diferencial, Nada, no. cero. Y claro, es parte del problema con esta clase de tight end es que no hay nada que te enamore. Es realmente gente que hace las cosas más o menos bien. En mi lista, que tengo 28, de los 28, el Star Wars es el cuarto con menos peso. Y estamos hablando que ninguno de los otros tres de los que se está hablando están en conversaciones de estar en el top 3 de la posición, ni mucho menos, o sea, ni por asomo. Entonces, claro, para esos que quizá lo consideran sí como un jugador incluso top 2 de la posición, creo que dista mucho de la realidad del jugador ante el que podemos estar. Revisando más posiciones por aquí. Es que, claro, de quarterback no hablamos, porque, bueno, es que al final No, y es. Sabemos creo lo que que ya hay y todo el mundo lo sabe lo que hay. Está muy sobreexplotada esa posición. sí, o sea, quarterback, pues eso. Fernando Mendoza es el mejor jugador del draft porque no hay otros quarterbacks. A mí esto me lo tiene que explicar alguien, que venga Dan Orlovsky a darnos su opinión sobre los quarterbacks. Aquí no vamos a hablar de esto. Creo que la histeria con los quarterbacks ya tendremos a Paco para darnos la turra el día del draft. Aquí hay uno que es drafteable en primera ronda y el resto es a lo mejor de ser un backup decente. Vender otra cosa yo creo que es Sí. un error. Me pueden intentar vender el experimento Drew Allard, no te lo compro. Antes que Drew Allard te drafteo a Tylen Green, porque por lo menos a lo mejor de ahí sí que sale un tight end. Eh, pero el resto de opciones. Sí, y draftear uno en primera ronda para mí sería un error catastrófico. O sea, draftear un Ty Simpson, los Steelers, no. O sea, para mí vuelves a entrar, tienes unas probabilidades tan altas de volver a entrar en la misma rueda de la que puede que hayas salido, aunque bueno, veremos a ver con este entrenador qué tal, pero bueno, como mínimo has salido porque el entrenador ha cambiado, ¿no? Y veremos a ver si la dinámica del equipo cambia o sigue siendo la misma. Pero volver a meterte gastarte un pick en una posición así, pues Para es que mí, no, es que no. salir de draftear en primera ronda a Kenny Pickett para draftear a Ty Simpson, creo que es un experimento de hacértelo mirar. O sea, Sí, sí. El hombre no tropieza dos veces, pero en realidad sí, ¿eh? Sí tropieza dos sí, veces con sí. la misma piedra. Pero claro, Más es que posiciones, dime. lees la lista de quarterbacks y es para No, sacar no, o estas sea, dos contra la la pared. lista de quarterback, o sea, mira, la voy a leer por aquí. Mendoza, Nussmeier, Simpson, Sawyer Robertson, Haynes King, Luke Almeyer, Carson Beck, Klapnik que pintaba y la temporada es auténtico desastre. Madre mía. Mark Gronowski de Iowa, Tyler Green, como tú Que no. decías, de Arkansas, Joe Fagnano de Yukon, Jalon Daniels de Kansas, madre mía.
Es que a lo mejor la Este, segunda o tercera mejor opción para un quarterback este año es Cole Payton de North Dakota sí, sí, State. te lo iba a decir, te lo iba a decir. Porque es que luego he visto por ahí a Brehen Morton colarse, que además creo que te lo pasé como uno de los 5 mejores, y yo digo, pero a ver, ¿vemos el mismo fútbol americano o no? Sí, sí, bueno, para mí es interesante esto. A ver quién tiene las agallas de hacer un top 15 quarterbacks de este draft, ¿sabes? Viene muy Y, bien para diferenciarse. El decir, voy a meter y me voy a cambiar aquí un jugador. Yo creo que lo hacen más este tipo de analistas, ¿no? De Estados Unidos, porque se hable que realmente por lo que puedan llegar a pensar. O sea, es que no me creo que alguien coloque a Brent Morton como un quarterback al que le vean algo de futuro en la liga. Pero bueno, luego salen casos como el de Purdy, ¿no? Pero no tiene pinta, ni mucho menos, de que este tipo de quarterbacks vayan a tener futuro. Ya no te digo como suplentes, y te digo como jugadores de hacer roster. sí, o sea, lo más parecido el Purdy de este año es Joe Fagnano de UConn, Puede ser. que el único rasgo positivo que tiene es que no le lanza el balón al otro equipo. Que es que, claro, Sí, en, porque como te en pares a mirar esta el clase, resto, en la en lista esta clase ya es mucho, hay ¿eh? algunos que salen a deber, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Espectacular. Oye, cornerback. Volvemos, yo creo que en este caso, Es a tener una que incógnita. Aquí es que yo creo que esta posición siempre, todos los años, es digna de estudio y dan como, yo creo que la de receptor, se retroalimentan, ¿no? Y más o menos eh, se atacan y se defienden una a otra. Eh, Tenemos jugadores, yo creo que de primera ronda, o que tenemos yo creo que por lo que es el draft, que pueden ser primera ronda, y más en este, que son Terrell, el de Clemson, Delane, el de LSU, y McCoy de Tennessee, con la incógnita de la lesión. Volvemos un poco a lo mismo, yo creo que con la posición de rector, dos claros y uno a falta de un poco esos problemas físicos. Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues a ver quién draftea antes a Chris Johnson, el de San Diego State, a ver quién draftea a Pons, porque realmente le vean que puede tener valor, pero dependiendo de cuánto alto lo draftes, para mí es donde encuentras el valor en ese jugador. Y cuánto te gusta Kenneth Avi, el de Arizona State. Si realmente, para mí, en mi opinión, vas ciego y drafteas al Colton Hood de turno de Tennessee, cosas así. O sea, yo creo que es una posición donde también tienen que hilar realmente muy fino los equipos, porque aquí es muy fácil equivocarse. yo creo que soy la única persona de todo esto que odia esta posición. O sea, el cornerback este año es horrible. Siento romperle los sueños a todo el mundo. Solo hay juguetes rotos. O sea, pelearos por Mansur de Lane, que el resto da miedo. Y mira que yo en el top 10 que hicimos tenía a McCoy. McCoy y desde entonces todo lo que ha salido es malo. Sí, O no, sea, no tiene hay una nada pinta. esperanzador, ¿eh? Es increíble. No, no, o sea, tiene una pinta de que va a tener que revisitar, ni siquiera bajarlo dentro del top 10. O sea, te voy a tener que borrarlo y esperar que nadie se haya dado cuenta. Lo siento mucho. Fue bonito Sí, mientras sí. duró, ¿eh? Porque. Y el resto es que tienen todos problemas. O sea, hay Bion Terrell, que Mm, sí, que en el Pro Day ha salido y pesaba 185 libras o en la Combine. No me lo creo. mm. O sea, Se se ha, nota que co- se ha necesita Petit comido. Suisse. Necesita Petit Claro, se ha Suisse. comido, se ha comido 35 hamburguesas el día antes. Sí. Y claro, así yo también peso 185 libras, pero ¿a que no corrió? Claro, esto es lo mismo de siempre. Si yo puedo llegar a la Combine y decir que peso 250 libras, pero Mm. luego corre, compite. Mucha gente luego se Bionterrel no lo pregunta hizo. por qué las mediciones varían de un lado a otro también en muchas ocasiones de Claro, la Combine. ¿Por qué son distintas? De la Senior o la Combine y del Pro Day. Bueno, pues hay diferentes estrategias para cada uno de los momentos. Luego, ¿qué te vas a encontrar? Brandon Cisse, pensando que porque es de South Carolina vas a volver a encontrar a un Emma Worry en cuanto a términos físicos, puede ser que sí, pero en cuanto a jugador que entiende la posición o que entiende cómo se juega la secundaria, pues vas a tener que tener mucha paciencia, y en la mayoría de ocasiones probablemente la vayas a perder con un jugador así. ¿Qué más? Igminosun, físicamente brutal, en el sentido de, yo creo que sobre todo, un jugador que vive muy pegado
al cornerback. Ahora bien. Claro, el problema es que vive demasiado pegado, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Es Dices, la delgada línea entre el cornerback físico y al que le al que le pitan pass interference en cada jugada. eso es, o sea, dices, mira qué Y bonito, y luego cuando lo Wilson, mires más de cerca dices, uy, pues a lo mejor tampoco es tan bonito. no, yo veo mucho jugador verde, mucho jugador a desarrollar y poca cosa hecha. Y luego Mansur de Lane, llega Mansur de Lane y corren 4-3. Lo de la pista de atletismo de LSU hay que mirarlo. ¿Cómo puede ser que hay que todo el mundo corra en 4-3? La pista del SU tiene placa de carbono instalada dentro de la pista, ya te lo digo yo. Sí, o sea, rebotan. ¿Qué hacemos Eh, con DeAngelo Pons, por ejemplo, el de Indiana? Porque sí que yo creo que es un prospecto que polariza por evidentemente el tamaño, que es literalmente un minio, o sea, un pitufo. Estamos hablando de un jugador sí. muy pequeño y que evidentemente, pues queramos o no, nos guste más o menos, te pasa factura. O sea, creo que eso no es indudable y es al final algo que yo creo que todos podemos llegar a pensar. Yo lo que decía al principio con este jugador cuando lo he nombrado, va a depender mucho de dónde te encuentres a este jugador. Si te lo encuentras como una oportunidad muy buena, un jugador que está cayendo en el draft, creo que sí que es interesante draftearlo si te lo puedes permitir, si puedes ser ese tipo de equipo que realmente confíes en que puedes mantener o puedes gastar un pick en este jugador teniendo esa incógnita tan grande. Ahora bien, es que claro, si te paras a pensar, a partir ya de esa segunda ronda, vas a encontrar muy pocos jugadores que no sean incógnitas. Si DeAngelo Pons midiera 5'11", estaría en el top 5 de este draft. Bleh. Está ahí, Top ahí, ¿eh? 15, top 15, top 15, top 20, Porque, top 15. claro, pero el problema es que no los mide. Claro, Y, exactamente. claro, ¿DeAngelo Pons le gusta a las 32 franquicias de la NFL? Sí. A las 32 franquicias de la NFL les da un pánico horrible elegir a un jugador de 5'9" y 160 libras. El También. pánico de elegir a un jugador que es de los 41 que tengo aquí, el que menos pesa y el que menos mide. De todos, ¿eh? Sí. Y si no me equivoco, bracitos pequeños también, manos pequeñas Exacto. también. Evidentemente, todo proporcional a su tamaño. Entonces, claro, es que cuesta decir, no, es que aquí el único listo de todo el mundo soy yo, ¿sabes? Y voy a draftear a DeAngelo Pons en el segundo día y el resto de franquicias son tontos menos yo. Y claro, para mí creo que DeAngelo Pons puede ser pues eso. Lo mismo que dijiste de Nash, que claro, triple corona como receptor en college y luego ya, pues mira, Practice Squad 2 años y el tercer año ya veremos si te llamamos. ¿Puede ser que DeAngelo Pons dentro de 2 años no esté ni en la liga? Sí. Y Puede ser un técnicamente a lo caso mejor es el... especial también. Sí, pero claro, dices, no, pero es que voy a poner a DeAngelo Pons de níquel. Ya, pero es que me da miedo poner a DeAngelo Pons más cerca de una persona que es más grande, ¿sabes? O Claro. sea, y DeAngelo Pons placa bien, que es lo peor. Sí, o sea, pues es El, el perfecto ejemplo de jugador que va a llegar a los primeros entrenamientos y los entrenadores se van a quedar flipando porque le va a explicar una cosa y te la va a reproducir perfectamente, lo vas a poner a jugar y a lo mejor te quedas flipando porque es que lo aplastan, literalmente. Entonces, claro, o sea, ten en cuenta que es que a lo mejor hay running backs en la NFL que le sacan 50 60 libras. Esto a toda velocidad, como te pille mal en el níquel, te destroza. fin de temporada. Mm. Y claro, me cuesta ver eso. Creo que hay mucha cosa a desarrollar en segundo día en esta clase de cornerback, pero es eso, es que son todo cosas incompletas. No es. Me acuerdo los otros años, es en plan, no, porque es que los jugadores del segundo día es que encajan mejor dentro de este esquema, encajan mejor dentro. Aquí no. Aquí Aquí es que tienes que es hacerlos desde cero. exactamente. Y aquí entran pues los Darren Everett, eh, Julian Neal hasta De cierto esto, Kansas, sí. el Tacario de Davis de Washington. Charles Demings, pues paciencia, el de El Stephen Austin, FFA, sí. sí, este también, mucha paciencia, mucha calma, y a lo mejor dentro de 3 años hablamos. Domani Pero Jackson, que el Alabama, que pintaba en sus inicios, y yo creo que la primera temporada de Alabama pudo llegar a ser buena,
pero en esta segunda se cae con todo para mí. Y pues claro, te encuentras a jugadores que dices, Toriano Pride corre muy bien, ¿eh? Toriano Pride, muy, muy rápido en la Combine. No le pidan mucho más. ¿Qué más? Malik Muhammad, del de Texas, hizo buena Combine también. No lo veo como ni mucho menos algo interesante. Chandler Rivers es quizás algo similar a lo que puedes encontrar con D'Angelo Pons. El problema es que mide prácticamente lo mismo. O sea, y pesa 10 libras más. Sí, Sí, puede realmente que en el primer día no la aplasten, pero a lo mejor en el tercero sí. sí, y tampoco me parece un jugador con el intelecto, con la capacidad que Nada, tiene un cero. DeAngelo Pons. O sea, es D'Angelo una Pons, clase de además, cornerbacks complicada, ¿eh? O sea, es el ejemplo de D'Angelo Pons, el ejemplo perfecto que al final, pues, no es ni mucho menos para reírnos, pero es al final el ejemplo perfecto en cuanto a, yo creo que alabar y ensalzar su capacidad técnica, su entendimiento y conocimiento del juego, pero que al final es eso, que es que tiene un limitante muy claro que no podemos hacer nada ni él ni nosotros, evidentemente. Pero es el típico ejemplo perfecto de jugador que si sabes que dentro de 2 años no está en la liga por esto mismo que tú comentas, porque al final físicamente no le da, no es capaz de adaptarse, al cuarto año si quiere está entrenando la posición de cornerbacks, si quiere, en cualquier equipo de high school, de universidad, o empieza a entrar un poco en esa dinámica, porque realmente sí que yo creo que tiene esos conocimientos y el juego lo entiende como muy pocos, y pese al tamaño, que eso también yo creo que es de alabar y de ensalzar. En college le hemos visto que en muchas ocasiones, no en todas, pero se ha tenido que enfrentar en situaciones complicadas contra receptores más grandes que él, y con su capacidad técnica es capaz de anular ese tipo de jugadores que realmente por físico es imposible, y para el 99% de los jugadores les sería imposible hacer, porque no tienen esos conocimientos técnicos de la posición y no saben cómo anular a esos jugadores, más allá del físico que no tienen. Para acabar, una que quieras meter. por una cosa que me Sí. parece importante de decir de DeAngelo Pons es, hay una jugada que para mí es básicamente todo este debate englobado en uno, que es contra Jeremiah Smith, que sí, muy bien el press, muy bien entre el technique, qué bien le Pero te está saco. siguiendo. Jeremiah Smith le mete un empujón que lo manda a 10 yardas y básicamente 50 yardas de recepción. Nada. Eh, ¿Es Jeremiah Smith el mejor jugador de college football? Sí. ¿Hay en la NFL a lo mejor 10, 15 receptores que son igual de buenos que Jeremiah Smith es ahora mismo? Fácilmente. Entonces, para mí siempre es de ensalzar esto, el intentar superar las dificultades, como tú has dicho, pero Pero es que si no te da, la no te da. NFL, claro, o sea, que tampoco está esto para hacer historias en plan Disney, es lo que hay. Las vas a En- hacer, en- pero siempre y cuando tu rendimiento sea acorde a la historia. Si no, la historia, yo te digo claro. a ti, es que no aparece ni en Neox, ni en el canal 3 de Antena 3, ¿sabes? Que no te da. Es lo que hay. Posición Oye, de. ¿Quieres? es Russell. ¿Quieres hablar de Russell? Porque yo creo que aquí hay nombres No sé si quiero hablar curiosos, de ¿eh? Russell. ¿Qué pasa con David Eh, Bailey? Mira, mi opinión de David Bailey es que el que construyó a David Bailey se equivocó en varias fases. Esto es como la mesa de IKEA que cuando acabas dices, ¿por qué me están sobrando 5 tornillos? ¿Por qué David Bailey no sabe girar? ¿Por qué David Bailey tiene solo la parte de arriba del cuerpo definida? Que no Eh, desarrollada, porque cuidado con el cerebro de David Bailey. sí, sí. ¿Por qué David Bailey le está pegando a un fotógrafo? Cosas de estas. Es Es, un prospecto que veremos a ver dónde sale, pero de estos jugadores, Ruben Bain, que tampoco hay tantos en realidad en la posición de Edge Rusher, que puedan no, acabar no. saliendo en primera ronda, ¿eh? O sea, es una posición dura, ¿eh? Dura, O dura sea, de para ver. estar hablando, Keldrick Folk. Me encanta Keldrick Folk. Oh, qué grande es Kendrick Folk. Qué rápido corre Keldrick Folk para su tamaño. Ya, pero es que Keldrick Folk no sabe jugar al fútbol americano. Siento deciros esto. ¿Para bien la carrera? Sí. ¿Un jugador que para bien la carrera merece salir en el top 15 de un draft? No. No, ya hemos visto que Bueno, no.
es la versión super economy de ¿cómo se llama? Del Edge Rusher este de Georgia que acabó saliendo pick número 1. Trevon Walker. Sí, pues super economy. No corre tan rápido, no se mueve igual de bien, pero es que claro, si lo desarrolla 3 años va a ser muy bueno. Sí, Trevon Walker estos 2 últimos años ha sido muy bueno, pero ¿cuántos años hace que ha tardado en Mm. desarrollarse? Lo mismo. No, pero es que Keldrick Falk es que es muy joven. Sí, pero te va a llegar con 24 años a final de su primer contrato y a lo mejor todavía no has desarrollado nada. Y tienes que volver a pagarle. Y es lo que hablábamos antes, es que el valor no es solo la posición, sino es equiparar este rendimiento a un poco lo que le tienes que pagar por el slot de la elección. Y si Keldrick Folk, que empezamos el año con esto es un pick top 3, Keldrick Folk acaba siendo esto a lo mejor no es ni primera ronda, a mí no me sorprendería. Mm. Tenemos claro que Ruben Bain al final, y lo hemos hablado en anteriores programas, el raser de Miami es el mejor de la posición. Y luego a partir de ahí ya hemos hablado un poquito de Bailey, de lo que podemos llegar a pensar de él. Está claro que yo creo que en el draft va a ser el segundo en salir, está claro. O el Pero es primero. que a partir... o el primero, sí, que para mí tendría mayor delito. Pero más allá de eso, volvemos a encontrarnos con la absoluta medianía en cuanto a lo que vamos a ver en el draft. No sabemos qué jugador puede llegar a ser el siguiente en salir. Para mí Mason Thomas se cae de la ecuación con el paso de las semanas. Si es un jugador que podía llegar a ver en el segundo día, no te estoy diciendo que a lo mejor no lo vea en el tercer día, porque no es que no lo veo realmente. TJ Parker pintaba muy bien, igual otro jugador de Clemson que se cae en el último año. ¿Y qué más? Bueno, Romelo Hyde yo creo que es un jugador que te puede dar un suelo, pero evidentemente no es un Sí, jugador para pero draftear en primera ronda, es que ni de broma. este otro que como lo enganchen bien enganchado, lo recuperas por Mm. fascículos. Y 240 libras tiene claro, ahora mismo. claro, claro. Eh, Joshua Joseph, lo mismo que Sí, es muchos verdad. jugadores de esta clase. La idea de Joshua Joseph es mucho mejor que lo que juega Joshua Joseph. Em, ¿Es Joshua Joseph el nuevo, o sea, como juego similar al Edge Rusher de Tennessee del año pasado? Sí, pero peor. Y creo que es un poco indicativo de casi todos los jugadores de esta clase, que es que te dan, o sea, son similares a jugadores que hemos visto en el pasado, pero peor. Los Cassius Howell, los Mason Thomas, son similares a otros edge rusher un pelín más pequeños que tienen un perfil muy, muy explosivo y que te pueden dar cosas como para rusher. Sí, pero en peor, porque los dos en el juego de carreras son peores. Y luego, pues es eso, son paquetes a desarrollar. Malachi Lawrence entrena mejor de lo que juega, porque el tape tampoco es tan bueno para todo lo bien que lo ha hecho en el proceso pre-draft. Zion Young, pues eso Mm. también, a desarrollar con mucho, mucho tiempo. Pero ¿Qué claro, opinas estos de son. Dennis Sutton, por ejemplo? Que yo creo que es un nombre que la gente ha empezado a sacar ha desempolvado el libro y ha empezado a ver, decir, este no, este no. ¿De quién puedo hablar? Dennis Sutton. Hostia, fíjate qué jugador, Penn State, físico asegurado. Y realmente te lo están intentando vender como un jugador que realmente puede tener mucho valor. Y yo creo que es un jugador que se ha quedado por el camino, por lo menos hasta ahora. Sí, yo creo que ha sido un poco, pues esto, entre los nuevos de Penn State que vienen Sí, y los de Penn State que han salido, había 2 años que alguien tenía que hacer la transición y lo ha hecho Denis Sutton. exacto. Sí, bueno, si me lo vendes a final de segundo día, pues a lo mejor te lo compro, Claro. pero poco más. Y creo que es un poco indicativo con toda esta clase. Mm. Eh, lo mismo, es que Derrick Moore me recuerda a Josh Uche cuando salió al draft, pero peor también. O sea, es un poco esto. Em, ¿Cómo te defino este draft? Pues similar que otros, pero peor.
Es un poco la realidad, porque al final todos los drafts te dan a pensar, te dan a debate, pero la realidad conocida por todos yo creo que es cuando te paras a analizar el draft en el momento en el que estamos, que es el proceso pre-draft, pues sí que te llegas a la conclusión fácilmente de que es un draft de peor calidad que los del resto. Y bueno, veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo con esta clase. Podemos acabar muy mal, ¿eh? O sea, estos programas dentro de 3 años pueden acabar muy mal, porque estamos, sí que es cierto, rajando bastante, pero es un poco la realidad. O sea, no vamos a vender tampoco a un jugador como Trey Moore diciendo que sí, que realmente tiene mucho potencial y va a ser No, es que si no lo vemos así, no lo vamos a intentar venderlo como una clase que realmente no merece la pena. Y que es Nada, una clase bastante mayor de edad. O sea, sí, exactamente, hay en mucho, general, mucho senior, muchísimo. O sea, salen, no sé si eran y super senior 40 y y que llevan 3 años sin asistir a una clase, menos de lo que ya lo hacían en su época. O sea, claro, es que aquí Mesidor ya es padre de familia numerosa, o sea, y está, por cierto, aquí Mesidor, un jugador de que no hemos hablado en la posición de Raser, con algún que otro problema físico, alguno que otro, bueno, algunos, en pero plural, es la edad, o sea, claro. Es como Romelo High, también son muy mayores, muy mayores. Nada, que lo dejamos por aquí. Fíjate, no había que entretenerse, hora y 26 minutos de programa. bueno, Esto cortito, por debajo de la hora y media. cortito por debajo de la hora y media, lo que siempre pasa. Que vamos a intentar tener otro para este fin de semana, ya que entramos de lleno en el proceso pre-draft y a ver la semana que viene, que sabemos que para muchos son vacaciones y que está más complicado, pero también tendremos War Room seguramente. Así que nada, Guillaume, que nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo y nada, que siga la gente escuchando el Capologies.